Buenas tardes, bienvenidos a una edición más del Viernes de Historia con Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Esteban Mario. Pues bastante bien aquí, recorriendo la historia, haciendo historia, porque sí sabes que cada día que pasa es una página más en la historia de cada persona. Y un día más es una página más en la historia de Monterrey y de Nuevo León. Como te haya ido, pero es un día más en tu historia. Así es. Entonces, es parte de una historia que se debe de conocer en la vida cotidiana de las personas y que fíjate que bueno que hay estos testimonios ahora digitales y lo que antes era la televisión, ahora ya es muy diferente, pero quedan esos testimonios para dentro de 50 años. ¿Tú te imaginas quien vea cómo era el Monterrey de hace 50 años? Eso es muy interesante y hay que tener conciencia de eso. Lo mismo para los funcionarios, aquí lo hemos dicho muchas veces, Mario, a ti te consta, de que por el solo hecho de ser alcalde, o ser diputado local, o federal, o senador, o presidente de la República, ya se ganaron una línea en la historia. Sí. Una línea. Sí. Las demás líneas las tienen que desarrollar ellos. Y si no, pues pasarás con uno más del montón. Fíjate, qué triste que no lo vean así, Tito. Te voy a decir por qué. Porque si tú vienes y me dices, Mario, te vas a estar en esta posición y vas a hacer historia. Así es. Depende de ti si te quieres hacer una historia buena o mala, heredada para tu familia, para tu estado, para la comunidad, ¿no? Y entonces asumiríamos con más responsabilidad nuestro rol y nuestros papeles, pero no, pues no es así. Bueno, pues estamos en el Viernes de Historia, Héctor Jaime Treviño Villarreal con nosotros durante todo el programa, considerando siempre los temas y las preguntas que ustedes quieran hacernos, díganos, y encantados de poder hacerlo y compartirlo con ustedes aquí a lo largo del programa. Es el momento en que Gamavisión, Dominio Radio y Radio Naranjera, ya estamos enlazados todos los medios para escucharte y platicar contigo, Tito. Por lo pronto les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha en la radio, que nos ve en Easy, Canal 80. Canal 80, sí, ¿verdad? Que además lo pasan a las 18 horas, 6 de la tarde, y luego hay una repetición. Sí. A las 9 de la noche. 9 de la noche, a las 21 horas. Sí, porque resulta que a las 6, pues está muy sabrosón, voy oyendo a Tito y a Mario, pero agarré el programa a la mitad. Sí. O me interesó mucho, pero venía manejando, no los podía ver. Pues llegas a la casa, te cenas. Claro. Y después de la cena o con la cena, ya puedes ver el programa a las 9 de la noche. Fíjate, Mario, a propósito de la gente que nos escucha y nos ve, nos han preguntado, oiga, nunca hablan ahí de las etnias de los indios que hubo aquí en Nuevo León. Y les digo, ya hemos hablado. Ya hemos hablado, ¿cómo no? Claro, es gente que se ha sumado en los últimos 4 o 5 años. Sí. Y tienen razón, sí. porque pues, tratado otros temas, dando por sentado que ya vieron aquello que hicimos en aquellos tiempos, ¿no? Sí. Pero nomás fíjate la dimensión del tiempo. ¿Cuántos años tienes que llegaron los iberos? Y hablo de iberos porque son españoles y portugueses. A veces más portugueses que españoles, ¿no? De la península ibérica. 400, más portugueses que españoles, más ¿verdad? Portugueses, sí, más españoles, ¿verdad? Españoles, si tomamos lo que se considera... ¿Diego de Montemayor era? Era portugués. Portugués. Luis de Carvajal de la Cueva, portugués. ¿Todo el mundo cree que de aquí llegaron los españoles? No. Eran la mayor parte eran portugueses, que estaba en esa época. Portugal estaba adherido a España. Bueno, España lo había agarrado. Había puesto a un rey ahí, se murió y dijo, pues venga, una vez Portugal, que es el hermano pobre. Por eso aquí no quieren que digamos son portugueses. Es el hermano pobre. En Sabinas dicen jodido, no sé si sea cierto eso o no. No se dice así. No se dice eso o no. No, entonces, no, ¿cómo vamos a ser portugueses? Digo, ya lo dijiste, ¿no? Sí, no. Pero aquí. Sí se puede, pero no se debe. No, aquí se daban de sangre hispana, de sangre azul. No, hombre, si los que vinieron unos malandrines de lo peor. Pero así era esa época, el siglo XV, Mario. Uh-huh. Y los siglos anteriores, las guerras en Europa, ¿qué eran? Eran guerras de sabotajes, de violencia, de saqueo, de rapiña, de explotación, de róbate a las mujeres. No. Y el único objetivo era o imponer una religión o conquistar más territorio, nada más por tener poder político y económico. Definitivo, por ahí va todo, más. ¿No? Entonces, Pero eso fueron en aquellos tiempos, Tito. Sí, no, ahorita ya no. Ya ves que ya ni las embajadas ni las agarran, ni todo este tipo de cosas, ¿no? Pero sí hemos hablado de las etnias, pero el de la historia nuestra, bueno, se supone, Mario, ¿qué es la historia? ¿Desde cuándo se escribe la historia? Desde que el hombre empezó a escribir.
que es los registros históricos, pero atrás de ello tenemos también muchos miles de años donde la gente ya escribía, pero no el alfabeto, lo que tenemos nosotros. Eran pinturas rupestres, eran petroglifos, eran inscripciones en las rocas. Y sabes que aquí en Nuevo León tenemos más de 50,000 rocas grabadas. Y es que no había nada, no hubo cultura. Sí, señor, ya había cultura aquí en las etnias. El asunto es que hay que interpretar aquello. Ya sabemos que a unas líneas onduladas significa un río. Sí, digo, un círculo con unos, como lo hacen los niños, con unas rayitas encima, es un sol. O sea, hay una cultura en este sentido, pero cuando llegan los iberos... Y no era por recreación, era por comunicación. Por comunicación, claro. Algo querían comunicar ahí con esas pinturas. Y quedaba un registro. Y tú tienes un análisis de lo que representan los arqueólogos estas pinturas aquí, pero aquí en Nuevo León. Ya los arqueólogos han avanzado mucho. Mira, la arqueología científica aquí en Nuevo León empezó tarde, 1990, ¿eh? Antes eran aficionados los que iban. Apenas. Sí, iban aficionados. Yo me acuerdo del señor Bonay Collins Espinosa, un hombre enorme, grandote, casi 2 metros. Muy linda gente que le gustaba mucho. Y tiene un registro de dónde había petrograbados y pinturas rupestres. No los daban mucho a conocer porque una vez encontraron, Mario, no hombre, un calendario hermosísimo en Cadereyta. Y lo dieron a conocer en el periódico El Norte. No, al otro fin de semana ya no estaba, lo habían destruido la gente, la barbarie, el salvajismo. Entonces, ellos tenían ese registro, él y don Apolinar Núñez de León, que era de Cadereyta. Era el contraste porque don Monet era un hombre muy grande, de constitución robusta, y Apolinar era pequeñito, chiquito, y andábamos siempre juntos. Había una tira cómica en aquellos tiempos que se llamaba Benitín y Eneas, que era un grandote, ¿verdad? Y el otro era chaparrito. Así aquí. Pero ellos eran arqueólogos aficionados. Jesús Osorio Morales era otro. Ya en 1990 llega acá Moisés Valadez, que está aquí en el INA, es investigador, muy bueno, arqueólogo. Y luego llega Araceli Rivera Estrada y se divide en el estado. Moisés investiga en la parte norte y Araceli en la parte sur. Ya han hecho aportaciones. Pues bueno, se logró la primera zona arqueológica de petrograbados, que es Boca de Potrerillos, aquí en Mina, Nuevo León. En Boca de Potrerillos hay más de 10,000 rocas grabadas, Mario. Es impresionante. Y dices tú, bueno, hay un lugar donde se llama el Mirador, que donde vienen los equinoccios, los solsticios. Tú ves que allá te venden mucho la idea en Yucatán, en Civichaltún, por ejemplo. Hay una pequeña pirámide y una puerta, equinoccio por aquí, el sol exactamente sale por la ventana. Pues ve también, es de las 2 rocas y hay fotografías hermosísimas de esta situación, que era un conocimiento astronómico que tenía las etnias, ¿no? Entonces, sí hay registros. ¿Podemos considerar su historia? Pues sí, porque ya lo hemos revisado y se ha avanzado mucho. Lo que pasa es que nuestras etnias aparecen abandonados en la historia, en la historiografía oficial, como si no hubieran existido. ¿Cómo? Se anduvieron desde hace 12,000 años aquí, en esta región. Y de los iberos para acá no llega a 500, Mario. 12,000. 12,000 años. Acaba de encontrar precisamente el equipo de trabajo del INA, dirigido por el arqueólogo Moisés Valadez y Paola Cepeda, acaban de encontrar en la Morita 2 un sitio que está en el cañón del río Sabinas, que pertenece a Villaldama, pero que está más cercano a Sabinas y luego que nosotros nos apoderamos de todo. Sí, ¿verdad? Los de Sabinas. Sí. El imperialismo cultural sabinense. Pero el alcalde que ha tenido la visión, ya cercó ahí, porque no puede cualquiera entrar a hacer depredaciones, ¿no? Y encontraron restos de niños y de adolescentes fechados en 12,000 años. Fíjate nomás, o sea, 10,000 antes de Cristo. Son los restos antiguos, los restos más antiguos que hay en México. Fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? De la importancia de estos descubrimientos. Y por su parte, Araceli Rivera Estrada, que es magnífica arqueóloga, acá en Terán, Nuevo León, hay una loma cercana ahí que se llama la Loma del Muerto. ¿En qué crees que encontró? No, una chulada. Construcciones de un pueblo indígena. Y aquí siempre hemos dicho, no, hombre, eran nómadas, eran seminómadas, andaban para arriba y para abajo. ¿Y si había asentamiento? Esta es Loma del Muerto que se está trabajando ahorita. Y luego allá en la sierra, en Zaragoza. Aquí en Nuevo León. En Nuevo León, pues, por eso estamos reescribiendo. Hay unas ruinas, pero están acá más rumbo al centro de Monterrey, más o menos por ahí.
acá, no, ahí vivía mi abuelita, pero ya así está. Guadalupe, ruinas también. Pero esa es arqueología moderna. Ya, perdón. Entonces, no, olvídate, acuérdate que yo te dije que mi carro es muy económico, da 100 baches por litro. Fíjate. O sí te rinde. Sí. No, esta es una arqueología lunar, la de Guadalupe y la de San Nicolás. Lunar. ¿Qué eclipse ni qué nada? No, cada vez de los baches estos tremendos, los cráteres lunares. ¿Y estos asentamientos que han encontrado datan de qué? Pues deben ser fácilmente unos 2.000, 3.000 años. 2.000, 3.000 años. Pero otra cosa importante, en la sierra, en Zaragoza, en unos vallecitos se encontraron que ya se sembraba maíz en Nuevo León. Y ¿cómo lo afirmas? Pues no, te traen las pruebas. Hay unas mazorcas pequeñas fosilizadas y ahí las tienen aquí en el Museo del Obispado, aquí en la bodega de Lina. Mira. ¿Y los tiene? Hay mazorquitas de maíz pequeñitas así. Pero entonces no se los podemos acreditar todos a los ibéricos. No, esto ya antes de que llegaran ellos, esa gente ya sembraba, porque aquí hemos dicho, es que no practicaban la agricultura. Bueno, no en todo el territorio, en una parte del territorio, ahora hay que corregirle. Es que todos eran seminómadas o nómadas. No, señor. Ya podemos afirmar que ya hubo asentamientos humanos que no necesitaban andar vagando. Y cada investigación que resulte en algo, sea en campo como esto que me está diciendo Loma del Muerto, etcétera, y cada investigación que resulte de lo que tú haces, por ejemplo, que te metes a las redes, a los documentos, va cambiando la historia que siempre pensamos. No era malintencionada. No. O sea, la historia se escribió, obviamente más este tipo de cosas, con los elementos que se tenía a la mano. Pues tú te imaginas, tú me dices, aquí está el libro de Gonzalitos escrito en 1870. Pues yo lo leo, le pongo con la pluma roja, lo corrijo, pues lo va a hacer pedazos. Porque él escribió con lo que tenía a la mano. Cuando los archivos estaban envueltos, eran montones de papeles y no se había descubierto tanta cosa. Ahora tenemos esas facilidades, ¿no? Entonces, la historia es cambiante. La historiografía. Grafía es la escritura. La escritura de la historia es cambiante. Porque hay que, a la luz de las nuevas investigaciones, tienes que no estar repitiendo el mismo cliché de antes. Todavía en las secundarias en México todavía se habla el hombre Tepezpan, el más antiguo de 3.000 años de antigüedad. Para empezar, ya descubrieron que no era hombre, que era mujer. Y que 3.000 años no es nada ya en la escala cronológica, porque ya hay descubrimientos de 8.000, 9.000, 10.000 años. Entonces, digamos que aquí en Nuevo León el descubrimiento en investigación que pueda determinar la presencia más antigua de comunidades aquí en Nuevo León data de hace 12.000 años. 12.000 años. Y damos el crédito correspondiente a quién. ¿Y los ibéricos llegaron hace 500 años. Menos de 500 años. Entonces, la injusticia está con esas etnias, con esa gente que anduvo aquí. Y que si bien en la mayor parte de lo que es el territorio de Nuevo León, deambulaban libremente, porque ahí hay que entender también. Si tú lo ves con la óptica europea, con lo que llegaron aquellos, oye, ¿qué están haciendo estos? Están sacrificando a una persona y están ofreciendo los mexicas o los aztecas, que se les conoce, están sacrificando a una persona, ofreciéndolos al sol y demás. Eran rituales religiosos, para ellos eran normales, pero tú lo ves desde el punto de vista europeo, donde la Iglesia Católica había penetrado demasiado. No, eso es un pecado, está mal hecho, está fuera de la ley. La visión era otra, muy pero diferente. Una cultura mal analizada y mal, ¿no? Pues sí. Porque era la cultura más moderna que quería criticar a la cultura. Así es. Bueno, más moderna, entre comillas, no sabemos si era para bien o para mal, pues depende, porque las barreras que te ponen algunas religiones barreras mentales, hay que entenderlos también, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, las etnias de aquí, algunas, no todas, practicaban la antropofagia. Se comían al muerto o al uno que mataban. ¿Lo comían? ¿Literal o porque aquí? No, lo hacían en barbacoa. En las cenas y... ¿Mande? Aquí las pláticas y demás nos comemos prójimo, pero... ¿Cómo no? Pues fíjate los políticos, no, fíjate todos los días. No, hombre, ¿qué tiene? Híjole. Ahí se comete la ¿qué? Antropofagia política es esa, ¿verdad? Y depende del color, depende del color es el sabor. Entonces, fíjate nomás. Para ellos, por ejemplo,
se murió la persona aquella que era, pues diríamos ahorita el compadre, pero en aquel tiempo no usaba, ¿no? Era el amigo, el compañero de cacería y todo. Pues era un honor comérselo. ¿Cómo, Tito? A Sí. ver, no me digas eso. Sí. ¿Qué te parece ese amorrito de mi compadre? No, perdón, de mi compañero. Sí, y luego fíjate nada más también, increíble, pues, y no lo digo yo, ¿de dónde saca uno el chisme histórico? Pues de los documentos, la crónica de Alonso de León, que es la que usamos mucho aquí, dice que las calaveras, los cascos de la cabeza, los partían a la mitad y les servía de cazuela. Le estoy sirviendo aquí esta sopita en la cabeza de mi compadre. Viernes de historia, Tito Sabinas con nosotros, amigos de Radio Naranjera, un saludo muy especial a ustedes, 100.9 de frecuencia modulada desde Montemorelos, pero para toda esa gran región citrícola, el sur del estado de Nuevo León, para donde esté, para arriba, para abajo, para las montañas, en el Valle del Pilón. Valle del Pilón. Valle del Pilón, así es. ¿no? Río Pilón. El Río Pilón. El Río Pilón. ¿Cuándo vamos, Tito? Cuando gustes. Hay que ir allá a la Trinidad. Hay que ir a la Trinidad. Hay que subir a la Trinidad. Por cierto, por allá andaban etnias también de las nuestras, ¿sí? Sí. Sí. Por ahí buscándole en la sierra del monte ahí vas a encontrar chuzos. O sea, pedernales, dice, puntas de flecha. Esos son los chuzos. Los chuzos, sí, son las puntas de flecha. Y algunas labradas exquisitas, unas obras de arte, lo que hacían estas gentes, ¿sí? Mira. Y fíjate, ya que estamos hablando de eso, luego sofisticados, porque conocían el poder de las plantas, el poder curativo y el poder mortífero de ciertas plantas venenosas, les embarraban, decían en los pueblos. ¿Sí? Les untaban veneno. A las puntas de las flechas. De las puntas de las flechas. Mataban de inmediato al individuo, ¿no? O a ciertos animales también. Entonces era gente que si bien deambulaban la mayor parte, ya estamos comprobando que no todos, pero la mayor parte deambulaban libremente, en un estadio de civilización desde el punto de vista europeo, que se llama la comunidad primitiva. Es decir, eran seminómadas, no eran sedentarios. Lo hemos platicado aquí en algunas ocasiones, Mario. ¿Cuándo se hace la gente sedentaria en el mundo, en la historia del mundo? Cuando se establece. Cuando se establece, ¿en base a qué? A la agricultura, que se descubre la agricultura. Y ojo, ¿quién descubre la agricultura? Las mujeres. Se quedaban en el campamento, ¿verdad? Y los hombres iban a cazar. De repente a alguna se le caía alguna semilla, de ahí las dejó y luego empezó a salir la planta. A ver, entonces, ¿para qué andamos recorriendo, ir hasta allá? Mira, viejo, estoy ya perdiendo el tiempo que dices que te vas a traer comida, yo ya te la tengo aquí. Sí, entonces ya se descubre, las mujeres descubren la agricultura y el hombre se hace sedentario. Este es el cambio. Muy interesante. Y al Oye, ya es por eso que echamos pancita y... Sí, sí, claro, pero fíjate, esta señal de aquí, qué bueno que dices eso, Mario, porque ¿Por qué, Tito? La distribución del trabajo era muy interesante. El hombre, los guerreros, la gente más joven, había viejones también que ya eran considerados simbólicos ahí, ¿verdad? Uh-huh. Algunos todavía salían porque tenían buena condición física, ellos se encargaban de matar a la pieza, iban a matar venado cola blanca, que siempre ha habido aquí en esta región. Sí. Llegaban, lo mataban y hasta ahí terminó la función del varón macho masculino. ¿Matarlo? Sí. ¿Y luego? Pues la mujer tenía que ir a traerlo. A destazarlo y a traerlo y a pelarlo y luego a arreglar la piel, curtir la piel, hacer las teguas o zapatos, hacer... ¿Y el hombre qué hacía? Pues ya cumplió con su función matarlo. ¿Lo mataba, lo traía? No lo traía. La mujer ¿tampoco? tenía que ir a traerlo. Entonces, así era. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Fíjate. Y el hombre entonces... ¿Y ahora, Tito? Y ahora, no, pues Si tú y yo intentamos así. Para empezar, no casamos nada. Y lo más pertinente Empezando por ahí. Lo más pertinente es armar a la mujer con la tarjeta. Tú en la tarjeta de crédito no te necesitan. ¿No? No. No te ocupa. Nomás que esté abierto el asunto. Vámonos, ¿verdad? Ya. Y surten todo. Ya. Y luego la ya buena. no la necesitan la tarjeta, pero nada más la cargan los datos en el... Sí, también. Y luego se lo lleva ya a la casa también todo. Todo se lo llevan a la casa. Entonces, fíjate qué interesante esa distribución del trabajo. Venado, cola blanca. Sí. Me imagino que jabalí. Jabalí, claro. ¿No? También, entonces... ojo, había cíbolo. El cíbolo es el búfalo americano, el bisonte. Hubo mucho más cuando ya llegó la presión pero de eso era más al norte, ¿no? Eso es lo que cree la gente. El cíbolo o búfalo americano llegó a pastar hasta Zacatecas y Guanajuato. Hay testimonios escritos. ¿Bajaron tanto? Bajaron, sí.
hubo una presión muy fuerte cuando ya los sajones empiezan a apoderarse de lo que hoy es Estados Unidos, empieza la presión sobre los indios. Y el cíbolo casi era un animal sagrado para ellos porque era parte de su alimento. Las etnias no mataban animales por diversión, nomás para subsistencia. Vamos a matar 5 venados. No. ¿Qué necesitamos? 1, 2. Eso es lo que mataban. No, los dejabas tirados y demás. No. Esa cacería no la practicaban. O sea, están muy acordes a la cuestión de tipo ecológica. Nunca te iban a matar más. Porque, fíjate lo que pasaba, muy interesante también, los cazadores que saben de esto, porque pasa exactamente con las vacas y con los toros y demás, de estas especies. Mataban un búfalo, un cíbolo, y los demás se quedan olisqueando la sangre. Cuando ya llegan los grandes... ¿Los de la misma especie? De la misma especie. No se iban. Cuando ya llegan los grandes cazadores acá al oeste americano, pues hacían una matazón tremenda de búfalos, que casi se los acabaron, los terminaron. ¿Y por qué razón había esa consigna luego de los blancos de cazar los búfalos? Porque era el alimento de los indígenas y era la manera de controlarlos o desterrarlos de sus territorios. Por eso casi los exterminaron en Estados Unidos. Ahorita ya están volviendo. Incluso en Coahuila, en el norte de Coahuila, hay ranchos con cíbolos, con búfalos, que lo están repoblando. Entonces ellos cazaban no tan solo el venado cola blanca, el jabalí, que era muy apreciado, el cíbolo, osos también, que había muchos, que también en un tiempo le pegaron muy duro y las leyes ecológicas son muy bravas al que case un oso sin permiso. Para empezar, no hay permiso para cazar osos. Hoy, pero antes no. No. Y entonces, lo que la gente no sabe es que una osa tarda 2 años en criar un sesno. O sea, no va a parir todos los años. Y entonces matas a las osas y entonces vas a romper la cadena ecológica. Las etnias nuestras eran muy respetuosas de ese tipo de cosas, ¿no? Pero también se alimentaban de todo lo que, como dicen aquí actualmente los muchachos y los señores, todo lo que se arrastra, corre o vuela a la cazuela. Todo lo que se arrastra, corre o vuela y vuela a la cazuela. A la cazuela. Sea una víbora cascabel, sea una liebre, un conejo, un pájaro, todo eso. No, claro, ¿verdad? Aquí las etnias de aquí un poco tenían respeto a los sapos no se los comían, a las ranas sí. Sí sabes lo que se come de las ranas, ¿verdad? Las ancas. Las ancas nada más. Que por cierto, ahora hay ranas de cultivo de 1 kilo de peso, ¿eh? Así. Que es muy fácil de cultivar, hasta en la casa lo puedes tener. Las ranas toro. Ah, ya me han platicado. Tú las pones una pila ahí en tu casa de estas de plástico y demás, le pones lo arreglas bien y pones un foco y se comen los insectos nocturnos. Y con eso tienes. Aunque ahorita ya hay alimento también para que salgan las ancas, ¿verdad? Nutritivas. Ya. Más bien. ¿Quién sabe qué les darán de comer, Tito? No sé. No, sí hay. No necesitan darle con los puros insectos nocturnos. Entonces, todo esto lo conocían las etnias, y lo usaban ¿para qué? Pues para comer. Esa es la cuestión proteica, la cuestión de la proteína. Pero también y la cuestión de los carbohidratos, ¿cómo lo resolvían? Estoy hablando en términos ahora de ¿cómo se llama? De estas gastronomía nutricional, ¿verdad? De carbohidratos y proteína. De dietas. El carbohidrato con el mezquite. Agarraban los mezquites. Los que somos de pueblo, nosotros ya teníamos seleccionados los mezquites. Cuando no estaban ya secos, los da dulces y los agarrábamos, las macoyas de mezquites, y los chupábamos y los lavábamos ni nada, hombre. Directo. Los masticamos y escupías el bagazo y las semillas. ¿Vale? El mezquite. Y cuando el mezquite se come, no, pues están muy jóvenes ustedes, no les tocó eso, Mario. Y cuando están secos, los dulces son muy sabrosos, pero además los ponían en un mortero. Que era un mortero, un tipo molcajete, y lo labraban unas piedras, o en un lugar donde estaba rocoso, hacían un agujero, y echaban ahí los mezquites, y con un palo, donde estaba más agrandado la parte de abajo, lo golpeaban. Todavía lo hacen en el sur del estado, en Doctor Arroyo, en Mier y Noriega, todavía hacen harina de mezquite. Y hacen los carbohidratos, y se hacen tortillas con la harina de mezquite. Pues hay un lugar, no digo el nombre porque, pues, menos si no nos invita, un restaurante que tiene una sucursal aquí en Valle Oriente también, allá en Apodaca, en el centro de Apodaca. Ya sé cuál dices. Te ofrecen unos pastelitos de harina de mezquite,
sabrosos. Pues no me he calado, Tito. No, pues a ver si Hugo nos habla, nos manda algo, ¿verdad, Hugo? No vamos a decir el nombre del restaurante. ¿Y eso desde cuándo? Esto se hacía, que las etnias de hace 10, 12 mil años se usaba, Mario. ¿Y ahora lo presentamos como novedad? Sí, porque es una cuestión gastronómica, se va perdiendo la idea, te cambian a las harinas refinadas y estas harinas de los hotcakes y estas cosas, ¿no? Pero se come, nosotros lo comíamos, ¿verdad? También, otra cosa muy andabas tirándole mordidas a los mezquites tú? Claro, no, y tenías, este mezquite es el mío, ¿eh? Y nomás el que lo agarre, lo de aquí, ya sabe, territorial. Nomás yo lo muerdo. Sí, cuidado. No, a los panales de abejas, que es lo que hacían los indios también con las abejas. La miel, no, así íbamos nosotros, corríamos a las abejas. Te voy a platicar la historia para que lo sepa. Yo creo que muchos, con el excremento de la vaca, que allá lo dicen, con una plasta, lo que hace la vaca, seco, ¿verdad? Entonces le prende el lumbre, no agarra fuego, el excremento de la vaca seco, pero hace mucho humo. Con eso corríamos las abejas, Mario. Y a puños agarramos el panal. Sin lavarnos las manos. ¿Y lo de la vaca? ¿Qué chorreaban? No, lo de la vaca está humeando. Con eso hacen los radiolitos. Ahora, esos que te venden para que se vayan los zancudos. Nomás que los pintan de verde. ¿Con qué? ¿Con excremento de vaca? No. Sí, señor. Cuando ves allá a Montemorelos, consígueme una plasta. Y ya llegas y le echas insecticida y le prende. Y se van todos los mosquitos. Eso es todo. Para que veas. Pues yo sabía que al revés, que trae puras moscas nada más. No, hombre, ¿qué tiene? Entonces. Y efectivo. Efectivo, no lo humedezcas, pues no tienes por qué humedecerlo, no seco. Sí. Entonces, comían esa miel de abeja, pero algo que comían mucho eran las tunas, Mario. Había muchas nopaleras en esa época en el Nuevo Reino de León, lo que ahora después fue el Nuevo Reino de León, y los indios nuestros comían muchas tunas, muchas. Luego cuando llegaron los iberos acá se sorprendieron que había muchas nopaleras, pero ellos no les decían nopales, les decían higueras. En España se conoce a los nopales como higueras. Y a la tuna es el higo chumbo. ¿Higo? Higo. Ah, el higo chumbo. ¿El higo normal? No. Esas son las tunas. El higo chumbo son las tunas. ¿Y el higo que conozco como higo? Es higo. Sí, que no es una. Esa es a otra. ver, Tito, a ver. Déjame ordeno yo otra vez. Vamos a ver. El higo chumbo. Es la tuna. La verde, la roja, la amarilla. Sí, todas. Sí. ¿Qué más había? Y los nopales en España se llama higueras. Dice, es que aquí hay una población que se llama Higueras, Nuevo León. Es que había muchas, ¿cómo se llama? Ya. Muchas higueras, no. Higueras, había mucha nopalera. Pero eran higo chumbo. Eran higueras por nopales. Sí. Y el higo chumbo. Sí, eran las tunas. Mira. Y los higos normales. Por cierto, ¿cuándo es la temporada de las tunas? Viene ahora en julio, agosto. Y muchas y buenas. Darnos una trancón. Por cierto. ¿Dónde se consiguen buenas tunas? No, aquí en la carretera Matehuala, allá afuera te las venden por la carretera. Ya. Nomás llévate una camioneta y cargas y barato, porque luego a veces no les conviene llevarlos a los mercados de abastos porque les pagan muy mal, ¿verdad? Sí. Pero bueno, por cierto, el higo no es un fruto. No, mejor para qué nos metemos, no vamos a hablar de historia, sino de cuestión biología, ¿no? No lo vemos eso. Entonces, ¿qué otra cosa comían? Pues los peces. Iban a la pesquería grande. Y luego se pasaban a la pesquería chica. ¿Y dónde estaba la grande y dónde estaba la chica? Así se llamaba García Nuevo León, pesquería grande. ¿Y era una presa? No, era el río. ¿El río? Antes de que estuviera contaminado, porque ahorita que ahí es un desastre. El río está hecho garras, está bien contaminado. Qué triste. Con las industrias que están allá en García, ¿no? Arrojan todo el mugrero ahí, está terrible, ¿no? Y en la pesquería chica, donde ahora es pesquería, y luego ya en 1957, si mal no recuerdo, le quitaron el término de chica, ¿verdad? Pues pesquería, y ahí se pescaba. Entonces, pesquería grande, García. Y pesquería chica es el actual pesquería. Pesquería actual. Allá por el rumbo de la laguna de Nazas, allá en Torreón, donde había mucha agua también en la laguna, ahorita está seca porque la emplean el agua para otra cosa, pescaban con una especie de canastas de carrizo. Y se llamaban nazas. Esas, ya tráete la nasa, ¿cómo se llama? Una trampa. Una trampa hecha de carrizos, ¿verdad? Una trampa de peces. Sí, es como si las canastas, como si fuera una canasta, sí, ¿verdad? Una jaula. Y metían como una trampa
y agarraban los peces. A eso se llama nazas. Eso es una naza. Por eso se llama ese lugar Río Nazas. Ok. ¿Verdad? Entonces también comían. Laguna de Nazas. Sí, y lógicamente patos y todo lo que volara que pudiera estar en la cazuela también se lo echaban. Era parte de Casa menor, le llaman. la sobrevivencia. Liebres, conejos. Así es. Conocían también las propiedades curativas de las plantas, sabían para qué servía el istafiate. Hay mucho istafiate en la región. Es amargo, te arreglaba el estómago. ¿El qué, Tito? Nunca me habías dicho de ese. Istafiate. Istafiate. Ahora que vayas para la Trinidad, pregúntales allá a la gente, oye, no hay istafiate por acá. Porque luego también en el mezcal hay gente que le ¿Pero qué es pone. el istafiate? Es una planta, ¿Y para qué sirve? no es arbórea, es una hierba. Ya, Sirve para curarte el estómago. Es amargo. ya. Hay un No, Tito, cada cosa que sacas más de que una probadita del istafiate andas, pero No, te arriba arregla. del cerro de la silla volando. No, te no arregla. tiene efectos alucinógenos. No, al contrario. Ahorita te digo la otra. Sí tiene El otro efectos alucinógenos. Con el istafiate te arregla el estómago y te evitas flatos. Ya, Ahí le dejo mejor, sí, ¿verdad? mejor. Sí. Sí. Bueno, entonces. Ustedes coman el istafiate y tomas el sientan malo de istafiate la panza y se ya. te apacigua. Es como el amargo de angostura que te venden en botellas, como vinito. Anda mal, anda el muchacho, no tiene hambre, dale un amargo de angostura. Ya. Y te lo venden en las licorerías y te lo venden en los supermercados. Y estos remedios, Los conocían las etnias, los conocían. Por ejemplo, o sea, lo que ha hecho pasar es que se descubrieron desde entonces y ha ido de así es. generación en generación. Con el mezquite hacían el mezquitamal. Lo batían con agua y demás y se lo comían. Era una de las principales comidas de ellos, ¿no? También, ya como dicen los muchachos, cuando querían agarrar la onda, ahí está el peyote, que es una cactácea. Aquí, Tito. Sí, aquí hay mucho peyote. No digo dónde, porque si no van y te terminan con él. Hay un lugar donde hay, No, híjole. ya hubo varios. Nomás le digo, está para el poniente. Crema, ¿cómo vino un crucero De de árnica con peyote. Crema con peyote. No son mentiras. Porque Aquí para de Miernos, no te andes tan lejos, hombre. Mira, el peyote es una situación, yo no conozco. Pomada de peyote, ¿no? Sí. Yo no conozco mucho de eso, pero es alucinógeno. Sí. Se hace en barbacoa, agarras una penquilla, un pedazo y lo haces en barbacoa y te lo comes, lo masticas. Tito? ¿Mande? No, me han platicado, a mí me han platicado eso. Y tiene una ventaja, dijo que feo decir esto, pues ni modo. Pero es muy diferente a las demás drogas, porque con el peyote alucinas a color. Tus alucinaciones son en colores muy vivos. Psicodélicos. Por eso los huicholes hacen esas artesanías tan coloridas, con los naranjas y los rojos, los amarillos. Bien inspirados. Pues sí, porque ellos, es la cultura del peyote, los huicholes, Y venían desde allá de Nayarit, venían hasta la Huasteca, porque el ombligo del mundo está aquí en la Huasteca. Doctor Jaime Treviño Villarreal, mejor conocido como Tito Sabinas, ha estado platicándonos sobre las etnias, sobre los indígenas que habitaron en estas tierras. Se tendrá registro de hace 12,000 años para acá, y por supuesto las costumbres, ¿no? Usos y costumbres que tenían esas etnias durante todos estos años. Porque luego pensamos que nosotros descubrimos todo y que somos así como que los canchanchanes. Y nada. Y resulta que mucho lo hemos ido heredando de generación en generación. Sobre todo esos encuentros, esos hallazgos, los remedios, las hierbas, los alimentos, la agricultura y todo lo demás. Pero me quedé con una frase antes del corte que decías que el ombligo del mundo está aquí en la Huasteca. En la Huasteca Santa Catarina. Para la cultura la huichol. Sí, la huichol. Entonces ellos cada año todavía lo hacen, Hacen peregrinaciones desde allá. ¿Desde dónde, Tito? Desde Nayarit hasta acá. Porque acá venían a encontrar el peyote. Y el peyote es la planta ritual. Era la que los ponía en onda. Los que, te ponen onda, ¿no? Entonces, por eso esas artesanías tan coloridas. Y ellos, en su cultura, aseguran que el ombligo del mundo está aquí. Es el centro del universo. ¿Y por qué, Tito? Pues alguna razón tienen. Ellos tienen una cuestión de creencia religiosa, ¿verdad? Uh-huh. Y hacían ese recorrido, que era a pie. Los últimos creo que ya vienen en camión y ya se bajan más allá, ya se meten en la sierra. Pero siguen usando la Huasteca como centro. La Huasteca todavía. Incluso había la entrada libre hasta que alguien compró ahí y puso un portón, una cerca, y lo peor que usó unos morteros que había, que eran naturales, eran de los indios,
piezas arqueológicas, y ahí ya dijo, ya vio el agujero, nomás puso el tubo y les echó concreto. Pero bueno, eso es lo que pasa porque empezó a llegar gente, y la gente de aquí de Santa Catarina, con Jorge Santiago Lanís, el profe, empezaron a organizarse y cada año hacían un festival con ellos ahí, en ese lugar. Y luego la gente de ahí vio, oye, pues aquí están haciendo negocio. No, si no es negocio, hombre. Cooperaba la raza de Santa Catarina para comprar un ovillo y una vaca y la mataban y allá hacía la comida. Pero no es negocio. Puede serlo si está bien organizado, ¿eh? Cuidado con eso. Pero esa es otra cuestión. Entonces, y tú decías, bueno, y tú en las mañanas cuando te levantas, ¿con qué ¿cómo se llama? Sería la palabra. Te levantas medio y necesitas ¿qué? Despertarte. Necesitas ponerte listo. ¿Y qué tomas? Lista. Listo. ¿Qué temas? ¿Qué tomas, perdón? ¿Café? Cafecito. Bueno, ¿y esta gente con qué? ¿Con qué usaba? ¿Qué se activaban? Sí, con los granos de la mahuacata. La mahuacata es la vaina del ébano. Hermoso árbol, Mario. Verde siempre, la madera durísima, de color negro, con raíces profundas. Para mí debe ser el ébano. El árbol de Nuevo León debe ser el ébano. Por esa resistencia, por esa sombra que da tan hermosa, verde todo el año, con raíces profundas, la madera dura, y da unas vainas que se llaman aguacatas, que cuando están verdes, las cortas, las hierves, las pelas y te sirven de botana. En las cantinas de Sabina, Guadalupe, Cadereyta, la maguacata se daba de botana. ¿Y ya no, Tito? Ya no. ¿Y a qué sabe? Pues es como tú la pruebas. Claro, en Terán todavía te la venden en la plaza. En la placita de Terán. Sí. Ahí andan los niños vendiendo. Cuando es temporada, te andan vendiendo maguacatas en las bolsitas. Sí. Y las compras. Y les quitas la piel y te las comes. Es como si fuera una pepita de calabaza, más o menos. Un poquito más carnosa, no tan flaquitas. Es la maguacata. Pero cuando están secas, es un fruto, una semilla dura. Entonces, se tuestan, las mueles y haces café, como café. Con eso se despertaban. Ahora sí, échale una tacita de agüita caliente con una maguacata molidita. Échale, cuélalo ahí. En los nopales, cuando se secan, queda como un sedazo. El centro nopal, tú lo has visto en el campo, ¿no? Sí. Pues con eso lo colaban. Ahora sí, véngase. Y no, hombre, se despertaban. Me quedo pensando muchas veces cuando escucho estas cosas como las que tú nos platicas, Tito, ¿y cómo dieron con ello? Bueno, o sea, hoy damos por hecho muchas cosas. Bueno, ¿y quién fue el primero que le encontró el valor nutricional? Es como, ¿cuándo asaron? Tardó muchos años esto. ¿Cuándo asaron la carne? Pues la comían la carne cruda. Ahí se le cayó un pedazo a las brasas. Y dijo, caray, sabe bien. Y si le agrego este polvito blanco que hay aquí, sabe mejor que la sal. Y así se fue descubriendo esa gastronomía. Pero tardó mucho. La humanidad. No era un día para otro. Es como las mujeres que se les cayeron las semillas y de repente salieron las plantas. Caray, es un conocimiento nuevo. ¿Habrá quien haya probado algún tipo de planta y no les fue bien? Claro, lógicamente, ¿no? Ensayo y error. Sí, como aquel curandero Sabinas que le digo, oye, fíjate, mi marido está muy mal, hombre. A ver, échale la espiga del carrizo. Dáselo en té. Al otro día, ¿qué pasó? No se le vio. Bueno, dale las hojas del carrizo en té. Dice el curandero Sabinas. ¿Qué pasó? No, pues no, nada. Bueno, ahora el carrizo, la caña del carrizo en té. No, señor, pues no pasó nada. Bueno, dale las raíces en té. ¿Qué pasó? No, pues fíjese que se murió. Bueno, ya comprobamos que el carrizo no es medicinal. Pues el ensayo, error, éxito. ¿Y cuántas plantas de estas nos sirven? Que tenemos una variedad que es una maravilla. Cuando llegaron los hispanos, los iberos, se quedaron asustados de la cantidad de plantas curativas que tenemos, plantas medicinales. Había catálogo de plantas medicinales. Cuando hay un individuo llamado Francisco Hernández hizo un catálogo de las plantas medicinales de las tribus nuestras. Te quedas asombrado de cómo la farmacopea natural existía. Pastillas de laboratorio si no las había. Entonces se curaba a base de hierbas, ¿verdad? Que la señora no le... Y no todo era ingesta, era también... luego también untado. Claro. Pues, por ejemplo, la sábila era conocida. La sábila
la cortas y te sirve para granos en la piel, para restirarte la piel incluso, para nivelarte el estómago. O sea, es muy bonito conocer todo esto que ya conocían estas gentes, Mario. Uh-huh. Ahora, si tú tomabas mucho este tipo de café hecho con maguacata tostada, no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque orinas grueso. Como si hubieras enfermo, que hubieras andado ahí. Decían antes de picos pardos. Ya. El viejo se fue de picos pardos a un lugar donde hay un foco rojo. No sé. Y llegó mal, tú no sabes de eso, ¿no? Y esta maguacata es típica de aquí, originaria de aquí. De aquí en la región hay. Mira, por el teatro. ¿Traída de algún lado? No, ¿Se dio natural? De aquí de la región, es de la región. Aquí en el teatro de la ciudad de San Nicolás hay como 20, 30 ébanos. Y tú ves en la época, enfrente de mi casa hay una casa hermosísima, tiene un patio. Acaban de construir la casa, no tienes el ébano. Es hermoso, la sombra que te da, no necesitas, no. Y aparte, el fruto. Y hay otra casa a la vuelta, ahí en la colonia Chapultepec, que está hecha y tiene el hueco, y el ébano está arriba y te sombrea toda la casa. Entonces, muy interesante conocer esto. Lamentablemente el ébano le han pegado muy duro porque ahora con las carnes asadas se utiliza mucha leña, se utiliza mucho carbón, y da una leña muy dura y que te proporciona muy buena brasa, lamentablemente. Pues fíjate que ya en la Universidad Agraria Antonio Narro, acá en Coahuila, en Saltillo, te regalan plantas de mezquites y de huizaches, porque hay que repoblar nuestros campos de esto, porque les han pegado muy duro. Por esto el carbón. Aparte la devastación natural misma, sí, ¿no? Incendios forestales y demás, pues la humana. Ahora bien, que es la peor. ¿Cómo vestían esta gente? En verano no tenían mucho problema, andaban semidesnudos. Y algunos de las etnias de aquí, porque andaban, nomás alrededor de Monterrey había más de 250 parcialidades de indios, porque estos se juntaban en lo que los iberos le llaman rancherías. 15, 20, ya era una etnia, porque había que desplazarse, y desplazar a 300, 400 muy pesado. Entonces, 15, 20, que eran 2, 3 familias, 4, eso era una etnia. Y tenían diferentes nombres, por ejemplo, los cometunas, así los pusieron los españoles y los portugueses. ¿Por qué? Porque comían tunas. En Linares los come pescados. En Agualeguas, que conserva el nombre indígena, la etnia era los gualeguas. No Agualeguas, la A se la pusieron luego. Gualeguas. Los huinalaes vivían ahí cerca de Apodaca, en un lugar que se llama ahora como Huinalá. Uh-huh. Gualahuises, era una etnia, los gualahuises. Y ahí sí se llama. Fíjate, de los pueblos que han conservado sus nombres indígenas. ¿Hay alguna base para considerar cuál fue la etnia en particular más antigua o más importante o más relevante en la historia de Nuevo León? Se dividen en... Pero no de Nuevo León, porque las etnias se movían libres, ¿no? Entonces, del noreste. Del noreste. Bueno, podemos considerar los Alazapas hacia el norte, desde el Valle de las Salinas hasta el Río Salado, Río Bravo, Alazapas, diversas parcialidades. Estaban los Huachichiles, este rumbo acá de Coahuila, García, Santa Catarina, los coahuiltecos, que también estaban por esos rumbos. Estaban los borrados. Los borrados se tatuaban, se pintaban, pero luego se borraban, era difuso lo que se tenían los tatuajes. Por ejemplo, dentro de una parcialidad estaban los rayados, que se pintaban rayas. Que alguien dice, es que de allá desciende el mote del equipo de fútbol de los Rayados. No, esa es otra cosa. Los Rayados de Monterrey, sí, no tomó el nombre de la etnia de los Rayados. El doctor Carlos Canseco, que él fue el primer dueño del equipo, porque lo fundó, él venía de Tampico Madero y por allá él jugaba en un equipo que traía una camisa con rayas. Y esa fue la que le puso acá, los Rayados, por eso. Cuando tú a lo mejor ya no lo conociste, que era comunicólogo, era locutor, José Rosendo Lazo, mejor conocido como Jeremías Becerra, que tenía programa de radio. No, tienes que tener la referencia. Sí, por supuesto. Y José Rosendo Lazo, hará como 35, 40 años, trató de impulsar que los Rayados, que llevaban este nombre, por esta etnia. Y de ahí a mucha gente le queda y todavía lo dicen, es que los Rayados se debe a esa etnia. Qué bueno, a lo mejor lo puedes agarrar, pero sería un mito, no es realidad. No es la realidad. Entonces, había una serie, los Catujanes, enfrente de Lampazos. Hay una mesa enorme, muy bonita, que es de Milmo, de Alberto Milmo, que son 22 kilómetros de largo por 7, que está en territorio tamaulipeco. Está en el límite con Nuevo León. Ah, ¿no es Nuevo León la meseta de Catuján? No, está de Candela.
Candela, Se Coahuila. ve por la carretera a Colombia. A Colombia, sí, en La Paz. Se ve preciosa. Hermosa. Tú ya has estado Sí, ahí. lo he subido a pie, bueno, cuando podía en aquellos tiempos buenos, y la otra pues, en avionetita, ¿verdad? Sí, digo, prefiero la segunda. Sí, ¿verdad? Porque allá ahorita... Lo primero que nos inviten. No, y aparte ya no estamos... No, sí nos invita mismo, fíjate, ¿Sí? hay que hacer allá. Es más, a ver si hacemos un programa allá. Ándale. Sí, y sobre Vidaurri es más. Se nos atraviesa una comidita por allá. No, ahí nos quedamos a dormir para que veas el cielo estrellado allá. No, hombre. ¿Qué altura tiene la meseta? ¿Qué le calculas? No tienes el dato, sería muy interesante. Es el largo y el ancho, 22 kilómetros por 7. Allá tiene ganado arriba, ¿eh? ¿Y cómo lo llevar? Pues para que veas, lo subieron por las veredas y lo bajan así por las veredas. Ya estaba haciendo un camino, no sé si Alberto ya lo terminaría por el lado poniente, por el lado de Coahuila, Sí. pero debe estar a unos... de altura, ¿qué será? De perdidos. Meseta de Catujanes. Sí, le dicen los cartujanos y catujanos, pero eran los indios catujanes, Mario. Catujanes. Pero es la meseta de los cartujanos, ponle por ahí en Lampazos, a ver qué nos da, qué datos nos da. Y ellos se subían allá a la mesa. Difícil de subir, caminando. Meseta ubicada en los municipios de Candela, en el estado de Coahuila, y Lampazos, de Naranjo, Nuevo León. Sí, porque la falda de oriente de la mesa queda en Lampazos. La mesa se levanta más de 500 metros sobre las llanuras de Coahuila y Nuevo León. Fíjate. No sobre el nivel del mar. No. Sobre la llanura. Sobre la llanura. Fíjate, vas por la vereda que hay, Mario. Caminas 5 o 7 pasos, ya estás 3 metros arriba de tu compañero. Nada más te confirmo. 500 metros sobre la llanura, 800 sobre el nivel medio del mar. Así es. Ahí tienes. Entonces, muy interesante, ¿no? Y además hay agua y hay manantiales, ¿eh? ¿Y esto también en base a una etnia, el nombre? Los catujanes. Es que el nombre correcto es la mesa de los indios catujanes. Uh-huh. Que ya venían los europeos, los colonizadores, y los catujanes, córrele a la mesa porque era difícil bajarlos. Y cuando iban los misioneros franciscanos también, oye, invítalos a que vengan aquí a la iglesia. No, iban, corrían allá arriba y bájalos. ¿Y hay muestra de que ellos andaban allá arriba? Sí, claro. Ahí en las faldas, por el lado de Coahuila, hay pinturas rupestres. Está también, que una vez Alberto me decía, no, hombre, ahí tenemos un depósito de agua muy grande allá en la mesa, en la parte norte, que hay que ir con las cuatrimotos. Ya los caballos que hay ahí son salvajes y los burros también, ¿eh? Ya no los usan los vaqueros, usan la cuatrimoto. Entonces te llevan, que es 15 minutos de llegar hasta el otro extremo. Y me decía, cuando yo lo conocí, es que es un depósito de agua y que está de sillar. Le dije, oye, Alberto, el sillar es poroso y absorbe mucho el humedad, no pues un depósito de agua de sillar. Eso debe ser un fuerte. No, es que hay unas bardas ahí de 2 metros de alto. Las bardas para las vacas no las hace 2 metros, si no vuelan, no brincan. Entonces ya fuimos a verlo. Es una fortaleza que hizo Pedro de Chéveres y Subiza. Fue el primer daño a la mesa para evitar los ataques de los indios catujanes. Está muy interesante. No está ni registrado por el INE porque poca gente lo conoce. Uh-huh. ¿Verdad? Y no es depósito de agua. El torreón que hay ahí es un torreón de defensa, hecho en forma circular, están las bardas y tienen las troneras. ¿Esas son? Esas son unos huecos rectangulares que de ahí veías y sacabas el rifle y te protegía. Ya. Lo que había en las haciendas también en las bardas o en las paredes, te daban unos huecos y por ahí sacabas el rifle y te evitaban que te flecharan. Algo así más lineales. Así es, que te evitaban que te flecharan, que te pegaran un balazo, ¿no? Entonces, para que veas que esta gente tenía cultura. Hay el mismo Alonso de León en su crónica dice, es que eran gente sin Dios y sin rey que practicaban la anarquía. No, ellos reconocían al gran capitán o al capitán grande. ¿Quién era Dios? En su forma muy personal. Claro que no iban a una iglesia porque ellos no conocían. Lo mismo que decíamos al programa, no puedes juzgar una cultura, una religión con la tuya. Con la tuya, definitivamente. Entonces, eran muy respetuosos de la naturaleza. O sea, no depredaban. Lo que necesitaban nada más. Nada más lo que necesitaban para subsistir. Ahora, ¿cómo vestían? Bueno, en base a las pieles de venado, las mujeres las curtían y las hacían muy suavecitas, hacían unos zapatos que se llamaban teguas o cacles, que todavía los venden por ahí, más los norteamericanos, ¿verdad? Que te los venden, que son muy suaves. Sí. Y con eso los usaban. También hacían las faldellines para las damas, dicen las crónicas, para cubrir las partes deshonestas, ¿verdad? Pero había etnias, el caso de los hombres en verano, pues, traían taparrabo o de plano andaban desnudos. Así, o sea, no había esa cuestión. Claro, no había lo que se conocía matrimonios, además, era
libre, era una cuestión libres. de libres, ¿verdad? Asociación de libres. Sí, ya, sí, a veces, sí, en algunas etnias, algunas rancherías tenían más duro las reglas, donde el hombre tenía 3 o 4 mujeres, se moría alguna y se rasgaban la cara y se sacaban sangre en tributo al muerto, ¿no? Y en algunos llegaron a considerar Tito. ¿Mande? Qué fuerte. Sí, algunos llegaron a considerar también que la maten para que se vaya con él de una vez. Algunas de las damas. Pero no todas, ¿eh? No, Luego, que le vaya bien, pues que sí. se vaya solo, se vaya solo. Tito, vamos a tener que cerrar el programa ya. Fíjate que hay tantas cosas que platicar sobre nuestras etnias. Las casas eran en forma de campanas, las hacían porque eran movibles, eran chozas de paja con hoja de palma, con carrizo, con lodo, con zacate, que eran provisionales, ¿no? Y esas no, llévate la casa, no. Allá esa es otra. Pero también en los abrigos rocosos, en las cuevas o en los relices de la montaña, porque había que protegerse, el solazo, la temperatura y el clima era igual que la que tenemos ahorita en aquel tiempo, con la salvedad de que no habíamos depredado la vegetación, o sea, llovía un poco más. Llovía un poco más. Los ríos ya lo hemos platicado, corrían por todas partes, pero el frío era como el de ahora y el calor era como el de ahora. Entonces había que refugiarse. Y cuando deambulaban muy temprano, levántate a las 4 o 5 de la mañana y camínale. Y la vestimenta y el tipo de casa o de habitación tenía que ver con el clima. Con el clima. Lógicamente en invierno. En verano quieres dormir. Pues sí, las pieles así nomás las usaban para protegerse del frío, ¿no? Tito, hay mucho más. Imagínate hablar de 12,000 años de cultura de las etnias aquí en el noreste del país, pues no nos alcanza ni nos va a alcanzar con uno de los programas, pero lo seguimos haciendo. Y lo más importante, Mario, tener la conciencia de que aquí anduvieron gente desde hace 12,000 años. Eso es importante. Y que no nos acordamos de ellos, que no les tenemos un conjunto escultórico. En Santiago hay una estatua de una roca labrada. Sí. Que hay un conquistador español y por el otro lado un indígena, pero no hay más. Entonces yo creo que es gente que merece un respeto y que merece más estudio y también evitar la visión centrista, la visión europea con que lo vieron y religiosa con que lo vieron los hispanos, ¿no? Sí, claro. Sobre todo no juzgarlos con los tiempos actuales. Tito, muchas gracias. Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Este viernes, cuidado. Manejar en Monterrey es un deporte extremo. Cuídese. Gracias, es Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas, en este viernes de historia, a través de Domino Radio, Radio Naranjera y ahora a través de Gamavisión, que está en Easy, Canal 80. Quienes tengan Easy Televisión, búsquenos en Canal 80, por favor. Gracias. Pásenla bien.